Hola, ¿cómo están? Ahora quisiera hablarles sobre un tema que habla sobre por qué los testigos de Jehová tienen una forma de ser tan necios, por qué no entienden de que están equivocados, a pesar de que se les demuestra que están equivocados. A algunos se les demuestra bíblicamente de que están errados, otros se les explica las falsas profecías que ellos han dicho y no se han cumplido. Ellos se les explica los errores del cuerpo gobernante y ellos aún no entienden. Y muchas otras cosas más de las personas que son testigos de Jehová. Bueno, estaba analizando esto mediante un libro. El libro se llama de Cautivos de un concepto. Cautivos de un concepto es un libro, del tema del libro de el autor Cameron, ex anciano de los Testigos de Jehová. Y es un libro bastante extenso y voy a tratar de resumirlo, ¿sí? Básicamente habla de la cautividad de un pensamiento de los testigos. Voy a comentar brevemente mi experiencia para hablar sobre el libro. Eh, yo me salí de los testigos y yo tengo hay un testimonio mío en este canal, pero para salirme de los testigos tuve que tener una decepción, desencantamiento de la religión, desencantamiento de la organización. Entonces, tiene que haber una excepción. En este caso, yo ya empecé a tener dudas acerca de la organización y si estaba en la verdad o no. Partiendo de ahí, esa es la clave de lo que dice el, el autor del libro. Él menciona que uno de lo que hace la sociedad Watchtower o la jb.org, eh, lo que hace la jb.org o lo que hace la JB, para decirlo a secas, lo que hace la JB es enamorar a sus integrantes con la organización y empieza a decir eh, desde que lo hacen en forma sutil, desde que empiezan a visitarte, empiezan a hablarte acerca de otras organizaciones y tratan de hacerte entender de que hay una organización verdadera, que Dios tiene una organización verdadera. Desde ahí ya te están metiendo la idea de organización y que en el estudio, sea de cualquier libro, a través de los años que los testigos hayan tenido, de cualquier libro que hayan tenido a través de los años, siempre ha sido sutil. Poco a poco te empiezan a hablar acerca de las enseñanzas, de las enseñanzas bíblicas, y las enseñanzas que ellos piensan que son las correctas. Y después, al final, te empiezan a meter lo que es la organización. Tanto es así que empiezan a enamorar a sus feligreses, por decirlo así, que había un libro que yo tuve la oportunidad de leerlo, un libro azul, no recuerdo el nombre, creo que se llama Unidos en Adoración Verdadera, ¿sí? Y todo el libro, giraba en torno a la organización. Inclusive dentro de los primeros capítulos de ese libro azul, que era un segundo libro de texto, para muchos de los que estudiaron, que fueron testigos de Jehová bautizados en los años 80, 70, 80, leyeron ese libro, después de que estudiaban el libro básico, leyeron ese libro de ahí. Después de que estudiaron ese libro, estudiaban ese libro, estudiaban el libro básico, estudiaban ese libro azul. Yo no, en el tiempo de que yo estudié, ya no se estudiaba ese libro azul, pero todavía estaba. Y yo me lo puse a leer. Y ese libro hablaba de organización, hablaba de la montaña de Jehová,
y tocaba el tema de Isaías y el tema de otros textos bíblicos que hablaba en torno a la oración verdadera y en torno a la organización. ¿Cuál es el objetivo del libro? Enamorarte de la organización, de esa organización perfecta, entre comillas, que ellos dicen. Entonces, mediante ese enamoramiento, te cautivan. Ahora, ya no lo hacen con ese libro, pero lo siguen haciendo mediante las reuniones, mediante las revistas, mediante las asambleas. Enamorarte de la organización. Y dentro de ese folleto, de este libro que estaba mencionado hace un momento, de este libro del ex anciano, mencionaba que ese concepto organizativo, esa cautividad de que por más que te digan todo lo que tú quieras, estás en la organización de Dios. Y ese concepto hace que muchos testigos cierren su mente y no acepten, así tengas tú la razón. Ellos dicen, no, es que estoy en la organización de Dios, y así se hable. Lo contrario, pues no lo voy a hacer caso. A mí me dijo tal persona que no debo hablar con ningún apóstol, con ninguna persona. Así les muestres pruebas, así le muestres la Biblia de que está equivocado, le muestre lo que te muestre la persona como está enamorado, no lo va a aceptar. Te voy a decir mi caso. Hace años, mejor te digo el año 98, inicios de 99, no recuerdo. Vino un familiar y me dio una información de Testigo de Jehová sobre la vida en Betel. En ese tiempo yo estaba tan enamorado de la religión, de la organización, que fui a consultar a un anciano. Y él me dijo, rompe esa información, apóstate. Y yo, obediente, lo rompí. Aún no había estado decepcionado, y yo creía. Y yo le creía cuando me decían la mentira de los apóstoles mentirosos, y yo creía. Porque aún no había el grado de decepción. Y todo lo perdonaba. Todo lo que se veía, pero es la organización de Dios. Entonces esa idea, que no es cierta, obviamente, no la es. Ya, no la es. Entonces, para que un testigo de Jehová salga de esa religión, para que él salga de ahí, primero él tiene que decepcionarse de la religión. Si no, no te va a abrir la mente nunca. Si no hay decepción interna, si no hay dudas internas, no te va a salir de ahí. Y por eso, pero gracias a Dios, existe ahora el internet, existe mucha información que ha hecho que mucha gente ha salido. Pero por eso mismo, la clave está en que la persona se decepcione y que se dé cuenta internamente que él está en error. O sea, es como un desengaño que tú estás enamorado de alguien. Ya. Y mientras estás enamorado, no entiendes. Pero hay una decepción, porque hubo una traición. Y ahí se te fue el amor. Entonces, ese es el asunto. Mientras tú estás enamorado de la organización, de la JW, estás enamorado de la organización, estás enamorado del cuerpo gobernante, va a ser difícil que salgas de ahí. Va a ser difícil. Ya. Entonces, por esa es la razón de que hay tanta necedad. Enamorados de la religión, y hay una idolatría organizacional, una idolatría al cuerpo gobernante, a la organización. ¿Sí? Por ejemplo, el libro también hablaba de que uno de los argumentos que tienen los testigos es decir que toda la información
sea en cualquier parte del mundo, el día domingo, que se estudie un tema de la revista La Atalaya, sea en Estados Unidos, en Ecuador, Italia, en Perú, en Alemania, en cualquier lado del mundo, sea en cualquier lado se estudie, van a estudiar el mismo tema de la semana de la Atalaya. Y que decía que eso para algunos es increíble, que para algunos eso es unidad de pensamiento. Y luego lo ven con los textos bíblicos. En realidad el apóstol Pablo dijo que tenemos una unidad de pensamiento en Cristo, sí, pero no una unidad de pensamiento sectario, que eso es muy diferente, que eso sí lo tienen. Entonces bajo ese argumento, ellos dicen que son la verdad. Pero esa astucia de tener una sola información simplemente es para adoctrinamiento. Es una forma de adoctrinamiento. Obviamente, es lo mismo que es un partido político. Un partido político, mientras tú piensas lo que el partido político te dice, lo que el líder del partido político te dice, tú estás en el partido político. Pero si llegas a empezar a disentir, tú eres removido del partido político. Eso se ve muy común en la política, ¿sí? Justamente esa misma idea la llevan a la organización, la sociedad de la JB. La misma tema, la misma idea doctrinal. Mantenerlos unidos bajo el mismo pensamiento sectario. Y si alguien osa decir otra cosa, así tenga la razón, lo expulsan. El libro decía que muchos hablaban de la generación de 1914, que en el año 1995 hubo el cambio doctrinal, porque se dieron cuenta que muchos de los ungidos que habían muerto no fueron arrebatados, no fueron llevados, sino que murieron y no vino el fin. Entonces cambiaron esa idea. Ya no dijeron una generación de 1914 de ungidos, sino cambiaron la generación de 1914 de sucesos. Y así han ido cambiando la generación de lo que Jesús dijo, hasta llegar a la fábula del traslape generacional, tomado un texto bíblico que no tiene nada que ver. ¿Por qué yo digo la fábula del traslape? Porque eso es inventado de ellos, eso no es bíblico. No es bíblico, es inventado de ellos, para justificar el no cumplimiento de la profecía que ellos dijeron. Porque las profecías bíblicas sí se cumplen. Son las profecías de ellos, como falsos profetas, las que no se cumplen. Ojo, para todas las personas que no creen en Dios, las profecías bíblicas sí se cumplen y seguirán cumpliendo. Las que no se cumplen son las profecías falsas de los falsos profetas, ¿sí? Y el cuerpo gobernante, la JB, son falsos profetas. Entonces, al estar así enamorado de la organización, entonces es difícil que salgas de ella. Y esa es la forma como siguen manejando hasta ahora. Últimamente, ese libro fue escrito hace algunos años. Últimamente, al haber en internet esa doctrina como que se está rompiendo. ¿Por qué? Porque ya hay mucha información en internet. Y es casi imposible que algún testigo no haya visto una información de algún ex testigo. De alguna forma le va a llegar. Y de alguna forma esa persona va a ser desencantada. Entonces, el internet, con la ayuda de Dios, está siendo una gran ayuda. Para, no solo hablando de los testigos, hablando de muchas organizaciones religiosas falsas. Como yo les dije anteriormente, yo soy seguidor de Jesucristo. Asisto a una iglesia, sí es verdad, pero no soy seguidor de pastores. Si es que están mal, yo los critico. Si es que están mal, yo me alejo de las personas que están mal. Soy seguidor de Jesucristo. A los que son personas que no creen en Dios, los respeto. No lo comparto, lo respeto.
volviendo al tema. Entonces, lo más importante aquí es esto, entender la razón por qué yo les voy a enviar la razón por qué no se salen de los testigos más. Aunque ahora ya se está rompiendo un poco eso con el internet y muchos se están decepcionando de la religión. Yo en la descripción les voy a poner el libro en PDF para que los puedan leer. Léanlo con un poco de paciencia porque es un libro bastante largo. Un libro bastante largo y pueden leer lo más importante si desean, si no desean leerlo completo. Pero es un libro bastante interesante que te permite entender por qué la necedad de lo que te dije ahorita es un poquito de lo que dice el libro. Hay mucha más información acerca de ello, ¿no? Y este ex anciano creo que todavía sigue escribiendo libros acerca de estos temas, ¿no? Entonces voy a tratar de buscar información y compartir con ustedes cualquier libro que lea nuevo, lo voy a compartir con ustedes. Bueno, me despido, Dios los bendiga, hasta otra oportunidad.